Bienvenido a Volver a Educar Juntos. Gracias por acompañarnos a este nuevo capítulo. Somos un espacio de conversación y encuentro para las comunidades educativas, familias y todos aquellos que acompañan procesos formativos de niños, niñas y adolescentes. En el capítulo anterior hablamos sobre bienestar escolar y cómo debemos trabajar en conjunto a las familias y a todos aquellos que involucra una comunidad escolar para disminuir el estrés, para escucharnos mejor y para poder generar el vínculo necesario para tener una comunidad educativa segura para nuestros estudiantes. Hoy damos un paso más y queremos hablar sobre eh, una palabra en realidad que cada vez que hay un conflicto, una situación de convivencia o una dificultad dentro de las comunidades educativas, aparece esa palabra y nos genera muchas veces estrés o también se nos presenta como una amenaza y es los protocolos. Hoy hablaremos de los protocolos que nuestro deseo es poder dejar un eslogan así plasmado en ustedes que tiene que ver que los protocolos protegen y no deben dividir. Y es por eso que responderemos a una pregunta central. Es ¿cómo aplicar bien los protocolos en las comunidades educativas para que no se genere una amenaza tanto para a quien están interviniendo el protocolo y aquellos que debe asegurarse ya la protección en un caso puntual? Y para ello hablaremos con Roberto Soto Molina. Él es exdirector y rector con más de 18 años de trayectoria. Hoy es senior consultor de distintas comunidades educativas sobre convivencia escolar, ¿verdad? Sí, Gracias por acompañarnos, estuvimos en el capítulo anterior, así sí, que Karen. gracias nuevamente por estar con nosotros compartiendo este espacio. Muchas gracias, Karen, y gracias a todos por este tema muy sensible que ponemos aquí a todos nuestros televidentes. Sí, es verdad. Eh, en primer lugar, antes de hacerte la pregunta número uno, un poco contextualizar. Antes nosotros resolvíamos los conflictos dentro de las comunidades educativas a través de la orientación, inspectoría, ¿no es cierto? Y hace un par de años se instauró el tema de los protocolos que vienen con una finalidad. Y eso es lo que queremos descubrir hoy. Entonces, eh, la pregunta es, ¿qué es primero? ¿Qué son los protocolos? ¿Y para qué están destinados? Sí, suena para los papás, las mamás, cuando si tienen algún hijo en edad escolar y les dicen se activó un protocolo o me mandaron una citación de un protocolo, uno se asusta porque suena como algo sancionatorio. Pero el protocolo es un procedimiento, son una serie de pasos que dar para proteger, para cuidar una decisión que toma el colegio y que se tome bien y no de manera arbitraria. Aquí lo importante es tener al centro lo siguiente, que el colegio cuida a una comunidad de menores de edad y por lo tanto cuando hay alguna situación que debe investigarse porque puede meritar una sanción, puede ser falta, eh, se activan estas cosas. Pensemos para tener cosas concretas para los papás y las mamás, o sea, golpes, amenazas, también amenazas en redes sociales. O sea, hay distintos hechos para los miembros de la comunidad escolar, pueden significar agresiones que pueden ser proporcionados por otros estudiantes o por terceros también, pueden ser adultos también. Y por lo tanto se activa un procedimiento, ¿para qué? Para que no se tome una decisión a la rápida, Claro. que en el fondo uno puede escuchar versiones, te obliga a investigar, o sea, tienes que hacer el trabajo de investigar, tienes que escuchar a las partes, o sea, tienes que escuchar, eh, tiene que haber un mecanismo para resolver, tomar decisiones, es decir, cuida que el menor de edad, el niño o niña que está ahí, eh, pueda, eh, pueda tomarse una decisión en su proporcionalidad, de acuerdo a su responsabilidad, su madurez, y nos protege
Ujú. de no tomar malas decisiones a los educadores. Yo creo que eso es lo fundamental de un protocolo. En lo que se llama debido proceso. Sí, eh, eh, claro, tiene toda esta carga que es el debido proceso, pero al decirlo así, los educadores, y en el caso mío, durante muchos años rector de colegio, nosotros tenemos el deber de garantizar ese debido proceso. Exacto. Sobre todo tratándose menores porque son indefensos, o sea, en el fondo siempre es la parte más débil, o sea, los educadores, los adultos somos, obviamente tenemos criterios más formados y por lo tanto tenemos que ser muy proporcional porque tenemos la autoridad, o sea, piensa que la autoridad significa en definitiva que tú como director o el colegio puede cancelar matrícula, expulsar, entonces el tema de las decisiones no son menores. Claro. Em, sí, es súper importante lo que tú dices porque uno toma buenas decisiones y yo pienso que una palabra fundamental, perdón, fundamental es el debido proceso, porque muchas veces lo dejamos como en el tú a tú, en la conversación, pero a veces hay cosas más profundas. La experiencia nos ha demostrado que a veces cuando se ha levantado un protocolo descubrimos más cosas de lo que a lo mejor podría haber significado. Y el simple hecho de a lo mejor de dos peleas de dos niños eh, se puede destapar, ¿no es cierto?, una situación más grave, como que un niño está siendo vulnerado externamente al colegio. Entonces, eh, es algo importante. ¿Por qué entonces esto si tú crees que es tan malentendido? ¿Por qué permanentemente tanto a la familia como a los docentes se ve como una amenaza? ¿Por qué tú crees que se lo ven como una amenaza? Sí, porque primero diría que el percibirlo como una amenaza me parece razonable, porque significa que las cosas pueden salir bien o pueden salir mal. O sea, por lo tanto, yo estaría preocupado. O sea, creo que es legítimo el sentirse preocupado cuando yo pienso que también para un adulto que le digan, ahora que está la ley Cari, o sea, que un adulto le diga, mira, te vamos a iniciar un protocolo, también eso genera distintas emociones. Eh, pero diría también que a la, nuevamente volvemos a lo que conversamos la vez anterior, que tiene que ver con la confianza. O sea, si yo creo que se están haciendo bien las cosas Mm. o simplemente es un trámite administrativo. O sea, los protocolos se pueden usar bien. Mi opinión, mi juicio el día de hoy, que hay un exceso de protocolos. O sea, creo que Claro, un buen colegio, o sea, si tú me preguntas a mí, sí, sí, la salud voy a usar una analogía, o sea, ¿cuál es la salud del cuerpo? Una persona está sana cuando no siente molestias, cuando no tiene enfermedad, pero si un colegio tiene protocolos, significan pequeñas enfermedades, pequeños conflictos, pequeños problemas. Entonces, lo óptimo es no tener protocolos. ¿Y qué es lo mejor? Lo mejor es tener conversaciones, mediaciones, un poco lo que tú dices, oye, si yo detecto una situación de vulnerabilidad, poder indagarla preventivamente, claro. pero cuando decimos protocolo, también estamos diciendo de que hay una situación de convivencia Ujú. que no se resolvió, no se pudo resolver Preventivamente, claro. preventivamente o de mutuo acuerdo, porque también hay que decir que hay mutuo acuerdo, porque eh, pensemos una situación que es relativamente cotidiana en los colegios, conflictos entre compañeros o compañeras. Si esa situación no se resolvió y el papá dice hagan un protocolo en contra del otro Claro. estudiante, y si eso no logra resolverse de una manera a través del diálogo, se activa el protocolo. Tiene que tener mérito, o sea, obviamente los protocolos también están estructurados, no es llegar y decir que era un protocolo, pero también he visto situaciones donde papás piden abrir protocolos Todo así el como todo tiempo. el tiempo, y eso es un desgaste Exacto, tremendo sí. de los equipos educativos porque tienen que, nuevamente, el debido proceso, investigar, llamar, registrar. O sea, la cantidad de horas que significa un protocolo para una persona es muchísimo. Por lo tanto, o sea, yo insistir, o sea, en la medida que podamos conversar, resolver las situaciones preventivamente y no llegar a protocolo, fantástico. Ese es lo mejor. Claro, el escucharnos, como dijimos en el capítulo anterior, el poder dialogar también lo que está pasando para poder identificar ante el acompañamiento lo que tú dices, muy valioso, que es el trabajo preventivo, el poder detectar ante estas irregularidades para poder corregirlas. Entonces, eh, además, cuando se activa un protocolo, tiene ciertas características, como por ejemplo el tema de la confidencialidad.
Y eso también es malentendido muchas veces porque, claro, estamos acostumbrados a tener sanciones como punitivas, en el fondo que yo vea que te suspendieron, yo veo que a lo mejor estás haciendo una actividad distinta a tus compañeros, o como a lo mejor prácticas que antes se utilizaban. ¿Ya? Sobre todo papás que son de generaciones como más anteriores, ¿no es cierto? Eh, entonces se genera una situación de desconfianza sobre los protocolos también, ¿no es cierto? Y dice, pero el colegio no está haciendo nada. El colegio no le hizo nada ni ahí lo tiene, ¿entiendes? Se generan esos ruidos que finalmente son parte del estrés cotidiano de las comunidades educativas. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos mejorar en el fondo esta comprensión de las etapas del protocolo y que tiene ciertas cualidades? Eh, lo primero es decir que los protocolos tienen confidencialidad, pero no son secretos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, yo decirle a los papás que sí tienen derecho a saber todo lo que se haga respecto a su hijo o su hija. O sea, lo que es totalmente confidencial es lo que se puede hacer con otras personas porque son menores de edad y Claro. tienen su familia y tienen derecho también a la privacidad y hay un proceso en curso. Así que eso es lo primero. Y también creo que de parte del colegio ser muy claros en dar información, porque si tú no das la información o llegas a destiempo, generan las especulaciones. Por lo tanto, ahí es muy importante ser bastante diligente Claro. y mantener informado, o sea, mantener informado, o sea, por ejemplo, cuánto se activó un protocolo, qué protocolo es, ¿ya? ¿Cuáles son los tiempos, qué viene, o sea, si tú tienes si un papá o una mamá está en su casa y está con la incertidumbre que mi hijo está en un protocolo y no tiene mayor información Información, y claro. alguien y los papás le dicen que lo pueden expulsar, imagínate, o sea, eh, imagínate lo mal que pasa. Entonces, yo creo que el deber del colegio es mantener muy informado, con una relación muy cercana a las familias que estén en este proceso, para llevar bien y con buen ánimo, obviamente, porque lo que genera el protocolo es tomar una decisión que sea ajustada a la verdad, ¿ya? Y no solamente, voy a decirlo así, no solamente ajustada al que mete más ruido, al que habla más fuerte, sino que ajustado a los hechos, y es muy importante que esos tiempos se cumplan. Respecto a el acompañamiento restaurativo. ¿Qué me puedes decir eso? Porque a veces los papás ignoran cómo funciona el tema de esta respuesta restaurativa, más que punitiva. Excelente pregunta. Mira, nosotros, una tendencia natural es como buscar sanciones, ¿ya? Ya. Quiero que lo castiguen, que lo dejen condicional, si pueden lo expulsen. O sea, pensando yo, papá, me pongo en el lugar y trato de... Creo que esa es una expectativa razonable, pero a ver, no nos perdamos. El colegio es la escuela, es el pequeño invernadero donde se forman los líderes, hombres y mujeres de la próxima generación. Por lo tanto, ahí lo más relevante no es la sanción. O sea, lo más relevante, si tú me preguntas a mí, es la toma de conciencia si alguien cometió un error, porque son adolescentes. O sea, nosotros somos adultos, cometemos errores a cada rato. O sea, es obvio que los estudiantes se equivocan, es obvio que cometen errores, toman malas decisiones, son adolescentes, adolecen, ¿ya? ¿Eh? Eh, Hasta los 25 años se madura la corteza prefrontal, entonces no le pidamos decisiones que ni siquiera nosotros los adultos tomamos consistentemente. Entonces, en ese proceso empático de acompañar a otra persona en su crecimiento personal, en la estatura ética y moral que tiene un niño o un joven, es mucho más relevante la reparación Claro, que la sanción. La sanción se olvida, que es una cicatriz si tú lo miras así. claro. Pero si realmente hay una toma de conciencia y hay un gesto que realmente transforma, ese hombre o esa mujer crece y su comunidad, y también los demás Claro. ven que se pueden reparar las cosas. Se puede pedir disculpas, se puede hacer una reunión, se puede escribir un documento juntos. Yo he visto jóvenes que en señal de arrepentimiento van a un curso inferior por ejemplo, me tocaba casos de bullying, de maltrato, entonces toda una formación con ellos particular y después
alumnos de segundo medio van a hacerle una presentación a séptimo básico y ellos enseñan. O sea, Claro, al final el que más aprende siempre es el que enseña. Entonces, en ese sentido, todo lo que tenga que ver con reparación es mucho más poderoso. Y también se ha dicho de paso, la nueva ley de convivencia escolar enfatiza mucho eso. O sea, el enfoque, o sea, tenemos que tener altura de mira. Aquí lo más importante es que nuestra sociedad mejore. Y la única manera de mejorar es que nuestra convivencia y el modo que enfrentamos la dificultad, la adversidad y los errores lo hagamos de una manera constructiva. Y ahí está la escuela. claro. Ahí está, claro. Oye, gracias. Es muy interesante este tema y es tan amplio. Yo pienso que cada vez las familias, sobre todo, se están familiarizando más con el tema de los protocolos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay personas que conocen más y activan más, ¿no es cierto? Y se genera este circuito de protocolo. Entonces, ¿qué consejos tú darías a las familias, en este caso? A las familias respecto a la responsabilidad formadora que tiene el colegio y esta responsabilidad tan viva, ¿no es cierto?, tan real, todos los días enfrentar, ¿no es cierto?, a estudiantes, un mundo, cada uno de sus mundos distintos, con personalidades distintas, con formas de aprender distintos. Eh, ¿Qué consejo le darías a ellos respecto a estos protocolos? ¿Qué consejo le daría respecto a qué buscarían ellos sobre la comunidad? ¿Cómo ellos pueden ser un aporte a la comunidad? Yo aquí traería una máxima de ética que es trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Y eso lo aplico a lo que significa también en el rol de papá, cómo me gustaría que trataran a mis hijos, ¿ya? Y por lo tanto también me pongo en el supuesto de que puede cometer errores en la etapa escolar. Entonces, en esa perspectiva, eh, mi posición es que cada vez que hay una falta, yo lo que debo buscar es la reparación, es la solución, el pedir disculpas, lo que sea necesario para reparar el daño y no necesariamente activar, porque activar los protocolos es una medida administrativa, como ya dijimos, para resolver bien, pero es muy desgastante y creo que se puede activar en el caso de que, mira, agoté todos los medios. O sea, si yo papá, a ver, yo papá soy, mi hijo sufre maltrato, ¿ya? Me pongo en el caso, mi hijo séptimo básico, mi hijo está maltratado, sus compañeros se burlan por distintos motivos. Yo voy, lo primero voy a hablar con esos papás, voy a hablar con ese profesor, y eso no cambia, bueno, activaré un protocolo. Pero una vez que agoté todo, porque yo espero que podamos resolver las situaciones como personas civilizadas. Eh, Creo que eso es la vocación de un colegio y también, o sea, mi deseo como de humanidad, o sea, conversemos, dialoguemos. O sea, creo que podemos cambiar. Ahora, obviamente el protocolo está, es una herramienta, una posibilidad, cuando no hay cambios, cuando no Claro, hay exacto. solución, cuando hay situaciones que se repiten. Y también decirlo, o sea, la fragilidad de, de nuestras comunidades también a veces ocurren, o sea, y a veces hay situaciones que se arrastran y se activan estos protocolos. Entonces, el consejo es, yo puedo resolver de buena manera una cosa, la resuelvo. Pero si veo que hay algo que no se puede resolver, bueno, voy a solicitar yo, papá, un protocolo. Ahora, por el otro lado, si en algún momento me notifican a mí que se activó un protocolo hacia mi hijo o mi hija, en el fondo yo saber que, un poco ya teniendo el contexto de lo que significa un protocolo, que es una investigación, un Ujú. procedimiento para que se resuelva bien y no de manera arbitraria ni de manera intuitiva, yo tendría que preguntar, información, infórmeme, ¿qué tipo de protocolo es? ¿Protocolo de maltrato? ¿Protocolo de bullying? Protocolo, ¿de qué tipo de protocolo me están hablando? ¿Qué tiempos hay? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué debo hacer? Entonces, eh, en el fondo, tener información y, si es así, estar muy conectado con la comunidad, porque si estamos buscando siempre el bien superior del niño o de la niña, eso debe primar siempre. Exacto. Bueno, te instaba, ¿no es cierto?, a que pudieras hablarle a las familias porque muchas veces nosotros, por sobreutilizar los recursos existentes, caemos en enseñarles
un estilo de vida a nuestros niños que a veces es preocupante. Y con esto, esta es la última pregunta, pero quiero que lo observemos desde un caso. No sé, una niña pequeñita, segundo básico, ¿Ya? eh, llegó a convivencia educativa a decir de que el profe la cambió de puesto. ¿Ya? Pero ella se resistía, por lo tanto, el profesor la tomó del brazo fuerte, la apretó y la llevó y la cambió de donde se tenía que sentar. Entonces, ya, eso está bien porque los niños, su derecho es ser escuchado y ser atendido, lo creemos. Pero mira, lo preocupante es lo que viene a continuación. Es como que eh, esta alumna dice, eh, pero yo antes de irme de acá quiero saber qué van a hacer con el profesor, La alumna. la alumna. ¿Qué van a hacer por el profesor? ¿Cómo se va a activar el protocolo? Entonces, eso llama mucho la atención. No, no quiero decir ni bueno ni malo. Quiero decir cómo este diálogo que tenemos con nuestros hijos nos puede llevar a una repercusión mayor, ¿entiendes? Donde no nos estamos viendo como humanos, como seres humanos, sino como... eh, explícame tú esto. Sí, el caso es muy llamativo porque, claro, estamos hablando de una niña de 8 años y que te diga eso, ese es el eco de una conversación de los papás. ¿Ya? Exacto. Entonces, por lo tanto, ahí hay varias cosas. Primero, wow, o sea, el nivel de judicializar todo, o sea, Claro. es horrible, esto no es una penitenciaría, o sea, es un colegio, o sea, y que una niña esté preguntando, o sea, mira, yo creo que es mala señal Mala porque señal. imagínate yo, profesor, que entonces no puedo tocar un alumno. O sea, bueno, estamos claros que no se puede tocar un alumno, Mm, pero en el fondo lo que quiero decir que si lleva también al temor, o sea, si en el fondo todo eso, si tenemos una comunidad que está con este ánimo policíaco, en el fondo también es un problema para los profes, es una animosidad que también buscar que se activa protocolo. Todo es protocolo, nada es protocolo, o sea, lo normal, o sea, si tú me preguntas por una acción, esa acción yo no considero, o sea, podrá ser imprudente, si tú me preguntas a mí, yo diría que es una acción imprudente, eh, pero no corresponde. Lo que corresponde sí, o sea, me sorprende la pregunta, o sea, la reacción pero sí corresponde eh, una respuesta de educador pertinente, adecuada al momento. Mira, vamos a ver, nosotros veremos, resolveremos y le diremos a tu mamá, a tu papá, ¿ya? Pero, claro, o sea, creo que estamos ahí, es una señal amarilla y creo que ahí la comunidad tiene que trabajar algo que son las creencias que tienen, que tenemos. Hablemos de todo porque somos comunidad. O sea, ahí creo que ese es un botón de ciertas creencias que no van a ayudar a que la alianza funcione, no va a funcionar el encuentro, porque si yo estoy creyendo que adentro los, los profes son agresivos por poner una mm, etiqueta, voy a estar buscando qué claro. judicializar. ¿Ya? Y si yo pienso, profesor, que los papás son eh, me están buscando, quieren echarme, voy a Mm, ponerme así claro. extremista, también me voy a poner una actitud defensiva, poco comprometido. Entonces, esas creencias tenemos que trabajarlas y generar, y nuevamente volvemos a la tesis, esto es puro encuentro. Claro, y por los niños tenemos que ser súper conscientes de lo que estamos enseñando a nuestros niños, ya sea de manera voluntaria o lo que nosotros estamos hablando, creyendo que ellos no nos están poniendo atención. Simplemente es ser súper maduro y como adulto responsable, tanto los padres como el colegio, poder llegar a un encuentro, un diálogo, una solución y un camino que asegure, ¿no es cierto?, la cobertura de protección, ¿no es cierto?, que necesitan y merecen todos nuestros niños. Eh, Roberto, gracias por acompañarnos. Estuviste en el programa anterior con nosotros en este y queremos dejarte un pequeño obsequio de parte del programa, Ay, muchas gracias. porque, bueno, para que lo pongas en tu escritorio,
¿ya? Muchas gracias. Y tiene la intención de decirte gracias por contribuir a las comunidades Muy educativas bonito. de Chile, porque tenemos la creencia fiel de que esto va a llegar a muchas familias. Queremos que a través de estos diálogos podamos acercarnos más entre comunidades y los colegios, porque nuestra labor es hermosa, ¿verdad? Estamos formando las siguientes generaciones y esto bueno, me están cortando, nos quedan pocos minutos. Solo decir que hemos disfrutado este programa, espero que ustedes también. Esto es Volver a Educar Juntos, un espacio que pretende entregarle a la familia un mensaje puntual. Educar no es una tarea solitaria, así que gracias por estar con nosotros. Elegir un colegio es elegir mucho más que educación. Es elegir un lugar donde cada niño es visto, escuchado y acompañado. Como apoderada del Colegio Yon, puedo definir mi experiencia en 3 palabras: amor, familia y aprendizaje. Una comunidad donde se vive el respeto, la empatía y la convivencia positiva cada día. Aprendemos de forma distinta, participando y creando. Hace 8 años matriculamos a nuestras hijas. Estamos muy agradecidos por toda la labor que tanto docentes, directivos, la gente de UTP, en fin, todos. Yon High School. Más que un colegio, un lugar con propósito. Admisión 2027. Cupos disponibles.